Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a ver Josué 7. Dice así: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, y han cometido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Si estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. El que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra de en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día,
y todos los israelitas apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amén. Hay un pasaje en Eclesiastés que nos dice de la siguiente manera: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Ese es un principio general. Cuando el pecador ve que no llega el castigo, empieza a sentirse confiado y piensa que no llegará. Sin embargo, hermanos, aunque sabemos que eso es cierto y podríamos decir eso de quizá muchas personas en este mundo que sabemos que han cometido hechos terribles y no reciben un castigo, o si reciben un castigo en la prisión, en realidad no es un castigo del todo. Algunas veces vemos en la historia, y lo encontramos también en el registro bíblico, que el juicio de Dios viene de manera inmediata y espantosa. Pasó con una generación de Israel en el desierto. Tentaron al Señor y el Señor les dijo: no van a entrar al reposo. Le ocurrió también a Coré y sus hombres, que empezaron a desafiar la autoridad de Moisés, el hombre que Dios había designado. Le pasó lo mismo a los hijos de Aarón, al menos a dos de sus hijos, Nadab y Abiú, que ofrecieron incienso extraño y en el momento fueron consumidos. Le pasó a Usa al tratar de sostener el arca con su propia mano. Y ustedes podrán decir: hermano, eso es el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿No pasó lo mismo con Ananías y Zafira cuando iban a presentar una ofrenda y disimuladamente tomaron algo, dijeron que estaban dando todo, estaban mintiendo? Pedro, entendiendo esto por una revelación del Espíritu Santo, les declara su juicio. ¿Y qué es lo que pasa? Cayeron muertos en ese momento. Esto es lo que encontramos en Josué capítulo 7. Uno de esos puntos en la historia en los que Dios demuestra de manera inmediata, de manera espantosa, su juicio. Dios había escogido a Israel, es cierto. Y justo, hermanos, en el capítulo pasado habíamos visto cómo el Señor había peleado por ellos. Había sido el Señor quien derribó los muros de aquella ciudad. Pero eso no significaba que Dios iba a pasar por alto el pecado, como lo vemos aquí en este pasaje. De hecho, en Josué capítulo 6, versículo 18, Josué había dado esta instrucción: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Acán también había escuchado esas palabras. Ahora, permítanme hacer un resumen de lo que tenemos en el capítulo 7 y después quisiera que nos detuviéramos para pensar en algunas lecciones que tenemos en este pasaje acerca de Dios y también acerca del pecado. En primer lugar, desde el versículo 1 se nos dice lo que va a pasar. Es interesante, no tenemos que esperar al final para saber lo que pasó. Nosotros lo sabemos desde un principio. Josué no lo sabía, el pueblo no lo sabía. Vemos al pueblo muy confiado diciendo: vamos con pocos, no es necesario, ellos son pocos también, vamos a vencerlos, pensando el Señor está de nuestro lado. Pero nosotros sabemos por el versículo 1 que algo había pasado. Acán, este hombre, había tomado del anatema. Y vemos en el versículo 1 que la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Eso es clave en este pasaje, la ira del Señor. ¿Por qué el pueblo va tan confiado? Yo creo, hermanos, que ya es una evidencia del juicio del Señor. ¿Por qué se ven tan confiados? Porque ellos no se han dado cuenta, pero hay pecado en el campamento
y esto está empezando a afectar a todos. El pecado de Acán tuvo consecuencias sobre todo Israel. Noten otra vez el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Hermanos, pero si fue Acán el que tomó, ¿por qué se dice que fue Israel? Porque como un pueblo, lo que este hombre hizo tenía consecuencias para todos. Y Dios trataba a Israel de esa manera. El versículo 11 nos dice algo parecido. El Señor, hablando con Josué, le dice: Israel ha pecado. Después va a demostrar que es Acán, que es un hombre. Pero el Señor dice: Israel ha pecado. O sea, como un todo, como un pueblo, en su carácter colectivo. Debido a esto, Dios amenaza con retirar su presencia. Nos dice el versículo 12. Dice al final el versículo 12: ni estaré más con vosotros, pero da una condición: si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. O sea, hay una palabra de juicio. El Señor amenaza con que su presencia no esté con el pueblo, pero hay una palabra de esperanza. Si trataban con el pecado en ese momento que había en el campamento, Dios iba a estar con ellos. Hay juicio y hay gracia. Dios expone el pecado de Acán si seguimos la narrativa. En el versículo 20, Acán, después de haber sido descubierto por el Señor de manera soberana, respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y se nos dice cómo él codició, cómo tomó el manto, cómo tomó también plata y oro. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que Acán era un hombre con dinero. ¿Por qué? Porque cuando se nos habla de sus propiedades, se nos habla de bueyes, de asnos, de ovejas, de su tienda y todo cuanto tenía. O sea, muy probablemente no era un hombre al que le faltaran posibilidades en este mundo. Era un hombre avaro. Y habiendo visto la oportunidad, fue tentado y en su corazón consintió con esa concupiscencia y dijo: voy a tomar, es cierto, Josué ha dicho algo del anatema, pero lo voy a esconder. Y nadie se va a dar cuenta entre mis hermanos. Nadie se va a dar cuenta en el pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia al final? Por ese robo a Dios de una propiedad que Dios había declarado que era suya, Acán fue apedreado con todo lo que tenía, incluyendo su familia, y luego los quemaron. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje, hermanos, acerca de Dios y acerca del pecado? Déjenme resumir al menos 5 lecciones que tenemos aquí. En primer lugar, Dios no trata a la ligera el pecado, ni consiente con él, ni lo ignora, ni lo esconde. En este mundo nos hemos acostumbrado a ver que el pecado no es castigado al instante, pero eso no significa que Dios lo olvide. Romanos capítulo 2 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, aunque no veamos ese castigo inmediato, el pecador está atesorando, está guardando un depósito de ira para sí mismo. En segundo lugar, Dios conoce de manera exhaustiva nuestros pecados y el detalle completo de cada uno. Los secretos más profundos de nuestro corazón, las cosas que hacemos en lo oculto como Acán, pensando que nadie se va a enterar. No hay nada que podamos esconder de Dios. No hay un recoveco en este mundo o en nuestro corazón, por más profundo que sea, que escape del escrutinio de Dios. Pablo lo dice así en Romanos. Nos habla del día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos. ¿Qué debería provocar esto en las personas?
En primer lugar, en aquellos que son impenitentes, en aquellos que no están en Cristo, esto debería provocar terror al ver que no van a poder escapar de la justicia de Dios, que no hay manera de esconder el pecado. Pero para el cristiano, hermanos, esto debería producir un temor santo y el deseo de querer vivir delante de la presencia de Dios, reconociendo que el Señor sabe nuestros secretos, que el Señor sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos en oculto. Y creo, o más bien me gustaría hacer aquí un llamado también a los niños para que piensen en esto. Sus padres no los pueden ver todo el tiempo. Hay muchas cosas que sus padres no ven. Hay muchas cosas de las que sus padres no se van a enterar, que ustedes han pensado, que ustedes han dicho, que ustedes han hecho. Pero Dios sí las sabe. Dios los ve. Y la Escritura nos dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Así que aun si la mirada de sus padres no está sobre ustedes, piensen en esto, niños. Los ojos de Jehová están sobre ustedes, viéndolos a cada momento. En tercer lugar, vemos en el pasaje que Josué desconocía la situación. Pero el espíritu o la actitud que él demuestra en esa oración era correcto. Y creo que se resume en esa frase, hermanos, del versículo 9 al final, cuando Josué dice, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué estaba desconcertado y no era para menos. Justo había visto los muros de Jericó caer, habían tomado a ese pueblo, habían destruido todo. Y de repente, ahora que van a hacer algo que parecía una batalla pequeña, el ejército tiene que huir y matan a 36 hombres. Pero el deseo de Josué, hermanos, o lo que estaba pensando en ese momento, la carga más grande de su corazón era esta: ¿qué iba a pasar con el nombre del Señor? Los pueblos se iban a enterar, se iban a burlar de Israel, iban a decir, su Dios los hizo cruzar el Jordán, su Dios derribó los muros de Jericó, pero su Dios los dejó después. Y Josué está pensando en esto: ¿qué harás tú a tu grande nombre? Eso nos recuerda, hermanos, que este es el motivo más alto en la vida cristiana. Dios es la prioridad. Y por tanto, como lo vemos reflejado en esa oración, debería ser también nuestra prioridad. Es el motivo más alto con el que podemos venir delante de Dios en oración y decir, Señor, pedimos esto porque queremos ver que tu nombre sea engrandecido. En cuarto lugar, el pecado de Acán tuvo consecuencias colectivas. Hemos visto cómo se nos dice que fue Israel el que pecó, aunque había sido un solo hombre. De la misma forma, hermanos, o de manera similar, podemos decir, ocurre en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Solemos pensar de forma individualista, pero el pecado tiene consecuencias colectivas. El pecado tiene consecuencias en la familia, el pecado tiene consecuencias en una congregación, el pecado tiene consecuencias en un país entero. Y dependiendo del grado de la responsabilidad, esas consecuencias pueden ser mayores. El pecado de un padre, el pecado de un pastor, el pecado de un presidente o un gobernador va a tener más consecuencias. También aprendemos, hermanos, un principio de la violencia con la que debían tratar el pecado. Es cierto, nosotros no aplicaríamos un castigo o un juicio como el que hizo Israel en ese tiempo. Pero el Señor Jesucristo nos enseña una violencia que es espiritual. Y en ese sentido, ha de parecerse a ese tipo de violencia. Porque el Señor nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Así debemos pensar en el pecado, con la misma violencia con la que traerían el juicio sobre la vida de Acán. Así deberíamos ver esa violencia contra nuestro propio
pecado, para asegurar de que lo estamos extirpando de nuestro corazón. Por último, hermanos, vemos al final del pasaje que después de haber destruido todo lo que este hombre tenía, el versículo 26 nos dice que levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y de hecho, el nombre de ese valle tuvo que ver con ese evento. Quedó para siempre. Estamos hablando de un monumento, un montón de piedras, un nombre nuevo que se le da a este valle para recordar el evento. Y es algo que hemos visto. Hay monumentos que hemos visto tanto en el Pentateuco como en Josué que reflejan la misericordia de Dios. Lo vimos en las piedras en el Jordán, por ejemplo. Pero hay otros monumentos que estaban en la vida de Israel y en la misma geografía de Israel que nos recuerdan no solo la misericordia de Dios, sino también su ira. Israel debía recordar las dos cosas. No podemos olvidar ninguna de las dos. Pero dejemos este pasaje, hermanos, pensando que si hay un monumento por excelencia que es capaz de reflejar tanto la misericordia de Dios como la demostración de su justicia, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Levantemos entonces nuestro corazón en esta mañana, en esa alabanza, y no permitamos, hermanos, que haya una corrupción en nuestro corazón, un pecado que no estemos intentando mortificar por la gracia de Dios. Amén.